un video muy cortito para comentar acerca de la estrategia a seguir respecto de alargar o acortar un dipolo según lo que nos indique el analizador de antenas. Aquí tenemos un analizador, el típico, el más popular, el MFJ259 Bravo. Entonces acá, por ejemplo, nosotros tenemos una medición de este tipo. Dice que en la frecuencia 14.195, 14 MHz, 20 metros, la ROE, SWR, es 1.3. Nos dice también que la resistencia, parte real, es 40 y que la reactancia es 8. Ahora, con esto, lamentablemente, no hay forma de saber si la antena está corta o está larga. No hay forma de saber si hay que alargar o acortar el dipolo. Simplifiquemos y pensemos que estamos trabajando con un dipolo. ¿Por qué? Simplemente porque la reactancia no sabemos qué signo tiene. No sabemos si es reactancia capacitiva o inductiva. Y el MFJ no nos dice eso, no nos da esa información. Veamos el manual. El manual de instrucciones dice expresamente que el MFJ259 Bravo no puede determinar si la reactancia actual es inductiva o capacitiva. Es decir, no nos puede decir si ese signo, ese 8, es positivo o es negativo. Idealmente X es 0 y R es 50, ¿cierto? Pero en la realidad, en algún punto encontramos que estas medidas, por ejemplo, pueden ser estas. El MFJ259 Bravo nunca el X va a ser negativo, porque no es capaz de discernir el signo. Esto pasa en prácticamente todos los analizadores MFJ, salvo una o dos excepciones. Por supuesto que en el mercado hay analizadores que entregan el signo. El manual nos dice entonces que nosotros podemos determinar el tipo de reactancia ajustando a la frecuencia, variando a la frecuencia, y viendo las lecturas podríamos saber si la reactancia es capacitiva o inductiva. Nos dice, si la frecuencia es incrementada, si subo la frecuencia y la reactancia baja, quiere decir que la carga, la antena, es capacitiva. Si en cambio la frecuencia yo la reduzco y la reactancia baja, la carga es inductiva. La reacción no está muy atractiva, pero básicamente lo que nos dice es esto. Veamos este gráfico. En el eje vertical tenemos la ROE, en el horizontal tenemos la frecuencia. Entonces supongamos que tenemos el punto A. En una cierta frecuencia obtenemos que la ROE tiene un valor superior a 1.0 y hay una reactancia, una cierta reactancia, pero no sabemos cuál es el signo. Lo que nos dice el manual es que si nosotros aumentamos la frecuencia, es decir, si de A nos desplazamos un poquito a la derecha y la reactancia cae, la reactancia y la ROE cae, ambas, la carga o la antena es capacitiva. Pero sin embargo, si yo desde el punto B, por ejemplo acá, que nos daría la misma ROE, y yo aumento la frecuencia y la reactancia sube, entonces la carga es inductiva. Entonces, este es el gráfico que tenemos que tener presente. ¿Cuál es el problema entonces? Que solamente con una medición en A yo no puedo saber si estoy en la parte capacitiva o inductiva. Yo necesito mover, cambiar la frecuencia para ver qué pasa. Si desde el punto A, al subir la frecuencia, la reactancia cae, entonces estamos en la parte capacitiva. O lo mismo si yo bajo la frecuencia y la reactancia sube. Y viceversa por el otro lado. ¿Qué implicancia práctica tiene esto? Si, por ejemplo, nosotros detectamos que estamos en el punto A, por ejemplo. En el punto A sabemos que hay reactancia capacitiva. ¿Qué indica eso? Básicamente que la antena es corta. Entonces, si tenemos reactancia capacitiva y nosotros alargamos la antena, quiere decir que todo este gráfico, toda esta curva, se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque al alargar la antena, al alargar el dipolo, va a bajar la frecuencia de resonancia. Entonces, esa va a ser la estrategia correcta. Y por otra parte, si yo me encuentro en este punto, con una carga inductiva,
Entonces, ¿cuál es la estrategia a seguir si es que estoy midiendo un dipolo? Bueno, simplemente tengo que acortar el dipolo. ¿Por qué? Porque al acortar el dipolo, esta curva se va a desplazar hacia la derecha. La frecuencia de resonancia va a aumentar cuando yo acorto el dipolo. Si el dipolo es más corto, sube la frecuencia, ¿cierto? Muy bien. Y de ese análisis podemos obtener una famosa regla de oro que lamentablemente no está muy popularizada, y dice que si la reactancia es positiva o inductiva, acá en B, para bajar la ROE se debe acortar el dipolo. Y dice que si la reactancia es negativa, para bajar la ROE se debe alargar el dipolo. Eso es, amigos. Saludos desde La Serena, XQ2 Charlie Golf.